El Dios de lo imposible, que es capaz de todo. Cuando Dios habla en medio de las crisis, ese es el punto de hoy. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse, venirse abajo. Caminamos en obediencia, seguimos la voz de Dios, hacemos lo correcto y aún así nos encontramos atrapados en situaciones que no entendemos. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras en una prisión emocional, espiritual o incluso física. Preguntándote, Dios, ¿por qué permites esto? ¿No ves mi dolor? No te entiendo. ¿No ves que estoy haciendo lo que tú me pediste que hiciera? Así estaba Jeremías, mejor conocido como el profeta llorón. Él no había hecho nada malo. Él solo había obedecido la voz de Dios, pero ahora se encontraba dentro de una prisión. Jerusalén estaba rodeada por los caldeos y él estaba encerrado esperando un destino incierto. Y en ese momento, en medio de la desesperanza, Dios le habla y le da una promesa y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33:3. Dios no le dice: tranquilo Jeremías, te voy a sacar ya de la cárcel. Tampoco le dice: no te preocupes, todo se resolverá pronto. En cambio, le da una palabra que lo invita a clamar y a confiar y a mirar más allá de su presente y su situación. Esta es la misma palabra que Dios nos da el día de hoy a nosotros. En medio de nuestro caos, en medio de nuestras angustias, Él nos llama a confiar en su poder y en sus planes, porque Él es el Dios de lo imposible, capaz de resolver todo. Vamos a profundizar en el contexto histórico. Nos encontramos con un pueblo en rebelión y un profeta en prisión. El profeta Jeremías vivió en tiempos extremadamente difíciles. Dios lo había llamado a predicarle a un pueblo que era rebelde, un pueblo que había abandonado a su creador para seguir con ídolos y dioses falsos. Jeremías no tenía un mensaje fácil que entregar. Él no estaba anunciando prosperidad ni bendiciones inmediatas. Su mensaje era de juicio y disciplina. Su mensaje consistía en declarar que 1. Jerusalén caería, 2. Babilonia la conquistaría y 3. Sus habitantes serían llevados a cautiverio. Este mensaje no era agradable ni fue bien recibido, especialmente por el rey Sedequías, quien decide encarcelarlo para silenciarlo por él haber dicho eso. Jeremías se encontraba en el patio de la cárcel cuando Dios le habla por segunda vez, dándole esta palabra de esperanza. Pero aquí viene lo sorprendente. En el capítulo 32, antes de Dios decirle clama a mí, Él ya le había dado un mandato inusual. Le pide que compre un terreno en la misma tierra que estaba a punto de ser destruida. Dios le dice al profeta que compre un terreno en Anatot, su tierra natal, en un momento en que esto parecería totalmente ilógico. Jerusalén estaba bajo el asedio de Babilonia y Jeremías ya había profetizado que la ciudad caería. Comprar un terreno en ese contexto era absurdo desde un punto de vista humano, porque pronto toda la tierra estaría bajo el control babilónico, porque él mismo era el que daba esa profecía. Esto no tiene sentido. ¿Cómo voy a comprar algo en una tierra que será destruida? Desde un punto de vista humano no tiene sentido. Sin embargo, Dios tenía un mensaje detrás de esta compra. El propósito de la compra del terreno que leemos en Jeremías 32 era: había un acto profético de esperanza. Aunque el pueblo sería llevado al exilio,
Dios quería mostrarle que el exilio no sería el final. Llegaría el día en que Israel volvería a sus tierras y las propiedades volverían a comprarse y a venderse. La compra de Jeremías simbolizaba que Dios restauraría a su pueblo. Como segundo punto está la confirmación de la promesa de restauración. Dios le dice a Jeremías que guarde el documento de compra en una vasija de barro para que dure mucho tiempo. Eso se lee en Jeremías 32 del 14 al 15. Esto nos muestra que la restauración no sería inmediata, pero sí sería segura. Tercer punto, hay un llamado a confiar en la fidelidad de Dios. A pesar de la inminente destrucción, Dios no había terminado con su pueblo. La compra del terreno era un acto de fe en la promesa de que Dios lo traería de regreso. Y la relación que guarda la compra del terreno con el siguiente versículo, que es el 33, que vemos que Dios le dice que clame a Él, tiene el mismo punto central, la restauración. Ambos versículos, tanto el 32 como el 33, mantienen una conexión. Aunque la situación parecía desesperada, Dios tenía un plan mayor y era que el pueblo no podía ver todavía. Dios le dice palabras claves a Jeremías y entre ellas dice estas palabras: cosas grandes y ocultas. Esto se refiere a los planes de restauración de Dios, que eran mucho más grandes de lo que Jeremías y el pueblo podían imaginar en ese momento. Dios quería hacerle un llamado a la oración y a la fe. Así como Jeremías tuvo que actuar en fe y comprar el terreno, el pueblo también debía confiar en Dios y clamar a Él para ver su redención en el futuro. Dios usó la compra del terreno como una señal profética de que la destrucción no era el final. Y en Jeremías 33.3, Dios reafirma que aunque el presente parezca oscuro, si el pueblo clamaba a Él, le revelaría su plan de restauración. Dios no solo estaba anunciando el juicio, sino que estaba prometiendo que habría restauración. Él estaba diciendo, sí, la tierra será conquistada, pero no será para siempre. Yo la devolveré, habrá vida nuevamente en este lugar. Y esto nos enseña algo crucial. Dios no solo ve nuestra crisis actual, Él ve el futuro glorioso que ha preparado. Cuando clamamos, Dios responde, pero no siempre responde como esperamos. Cuando Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, no era una simple sugerencia, era una invitación a una relación más profunda, a un nivel de confianza mayor. Dios nos llama a clamarle, no porque Él no sepa lo que necesitamos, sino porque cuando clamamos reconocemos nuestra dependencia a Él. Sin embargo, la respuesta de Dios no siempre es inmediata, ni de la forma en que la esperamos. Jeremías podría haber esperado una liberación inmediata, pero en cambio Dios le mostró un panorama más grande. ¿Cuántas veces oramos esperando una respuesta específica, pero Dios responde de una manera diferente? A veces queremos que Dios nos saque del problema, pero Él quiere enseñarnos algo en medio de esa prueba o de ese problema. A veces queremos que Dios cambie la situación, pero Él quiere cambiar nuestro corazón primero. Dios le prometió a Jeremías que le mostraría cosas grandes y ocultas, cosas que él no podía ver en su humanidad limitada. Dios lo estaba invitando a orar cuando todo parecía perdido, creer cuando la situación parecía imposible, seguir adelante cuando todo en nuestro interior quería rendirse. Dios no solo le estaba pidiendo a Jeremías que comprara un terreno, le estaba pidiendo que creyera en la promesa de restauración. La promesa de la compra del terreno era una señal de que Dios no había terminado con su pueblo. Sí habría juicio, sí habría cautiverio, pero también habría restauración. Esto nos recuerda que en Dios nunca hay un punto final, solo hay puntos suspensivos.
¿Te sientes en una situación sin salida? Dios tiene un plan para ti mayor. ¿Sientes que todo se ha derrumbado? Dios puede restaurarte. ¿Estás en una prisión emocional, financiera o espiritual? Dios tiene un propósito en medio de tu proceso. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué es lo que no conocía Jeremías? Que su prisión no era el final, que su sufrimiento tendría un propósito, que el Dios de lo imposible estaba orquestando algo más grande para él y para el pueblo. Lo mismo de esta enseñanza aplica para nosotros el día de hoy. Vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Has sentido alguna vez que Dios te pide algo que no tiene sentido para ti en este momento? Estás orando por una respuesta en específica, pero Dios parece estar respondiendo de otra manera. ¿En qué área de tu vida necesitas recordar que Dios es el Dios de los imposibles? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Bueno, como primer punto, entender que Dios ve más allá de nuestra crisis actual. La obediencia, incluso cuando nos parece absurdo, nos alinea con los planes de Dios. La restauración siempre sigue a la disciplina cuando confiamos en Dios. Dios nos invita a clamarlo, no solo para que nos libere, sino para que nos revele sus propósitos. Oramos. Señor, en medio de mis pruebas y dificultades, ayúdame a confiar en que tú tienes un mayor plan. Aun cuando no entienda lo que estás haciendo, quiero caminar en obediencia y en fe. Dame la capacidad de clamar a ti con un corazón sincero y esperar en tu perfecta voluntad. Enséñame las cosas grandes y ocultas que aún no conozco y fortaléceme para creer en lo imposible, porque tú eres el Dios capaz de todo. En el nombre de Jesús, amén. Dios no se limita a lo que podemos ver nosotros. Él obra en lo invisible, en lo que no entendemos. Si hoy te encuentras en una situación difícil, recuerda, Dios es el Dios de lo imposible, capaz de todo. Clama a Él y Él te responderá. Que tengas un hermoso y bendecido día.